Hola niños, ¿cómo están? Y niñas. Quería hacerles una introducción diferente por unos cuestionamientos que yo me he venido haciendo como a estos días, ¿sí? Que últimamente me han aparecido muchos además, pero siento que esos dibujitos y esos gráficos son súper aclaratorios y nos sirven mucho para entender y clarificar mucho el proceso que estamos viviendo al interior de este recorrido por la información del Solki. Resulta que muchas veces cuando estoy haciendo los videos yo digo, Lucho, qué cansón, qué joda la tuya con tanta pregunta sobre el linaje. Te detienes demasiado en eso, pasemos más rápido, ¿cierto? Como que aparece algo ahí que me manifiesta cosas de ese tipo. Y entonces hoy me decidí cómo hacer esta breve introducción para hablar un poco de eso, de la importancia de detenernos en el oculto y preguntarnos cómo esa energía del oculto, que es la energía del preconsciente, se manifiesta en nuestro linaje y en la génesis de la humanidad. Entonces me voy a volver a poner más pequeñito por aquí en una esquina, como hago siempre, y avancemos. Entonces, preguntémonos hoy, ¿qué es para mí el recurso de reconocer el linaje familiar y la génesis humana? ¿Qué significa para mí esto? Y realmente, pues yo sé que hay puntos medios, pero digamos hay tres puntos o tres posiciones muy importantes ante esto. Posición número uno, se las voy a ir dibujando aquí en cuadritos. Me pregunto, ¿acaso no es un cimiento? ¿Acaso yo prefiero ignorarlo como si no existiera? ¿Hacemos esto con el linaje de humanidad? ¿Hacemos esto con la génesis de mi linaje familiar? ¿Sí? Y entonces aquí yo les pinté un risco en el cual hay un hombre o una mujer, cualquiera de los dos, que va a dar un salto a la vida, a vivir el juego de la vida, porque el juego de la vida es el proceso, ¿sí? Y aquí tenemos un trampolín que representa mi linaje, ¿sí? Y abajo, pues vamos a caer al agua, que es el símbolo de los procesos que vamos a vivir, de los procesos que parten desde las emociones que nosotros vamos a vivir para pasar por un tamiz y purificarnos, ¿sí? Y entonces, en esa primera opción, gráficamente, si yo ignoro mi linaje, si yo ignoro la génesis de la humanidad como si no existiera, prefiero decir, no está, yo no lo veo, no lo reconozco, no sé quiénes son, no me importan. Entonces, el salto se vería de esta forma y concentrémonos en esta figurita y veamos el salto. La plataforma desaparece y este clavadista cae al vacío, porque es como si hasta el agua en la que iba a caer desapareciera. Desaparece mi linaje y desaparece la claridad sobre los procesos que yo voy a vivir. La vida se convierte para este tipo de personas como en una caída libre y normalmente es una zambullida que es dolorosa, que es abrupta, pues es que no sé para dónde voy, no sé qué tengo, no sé con qué cuento, ¿sí? Porque yo no reconozco, al no reconocer el linaje, yo no conozco el hilo evolutivo conductor de la vida. Como no sé de dónde vengo, es imposible para este tipo de seres humanos o para cada uno de nosotros cuando actuamos de esta forma, reconocer hacia dónde vamos. Y eso es muy importante mirarlo ahora que estamos al interior de la onda encantada de la Tierra. Segunda opción, yo sí reconozco mi linaje, pero ¿acaso solo lo reconozco para criticarlo, juzgarlo y atacarlo? Entonces tengo las mismas herramientas, mi risco desde el cual yo me voy a lanzar al salto de la vida, tengo mi trampolín, que es donde está mi linaje, y abajo está mi agua, donde voy a caer a vivir esos procesos de la vida. Pero ahora, ¿qué sucede? Observémoslo. El trampolín permanece porque yo lo veo, yo lo estoy juzgando, yo lo estoy criticando, él sigue ahí, pero lo uso para eso. Y entonces mi caída no es al agua. Yo no caigo al agua a vivir procesos fluidos, continuos, porque el agua es el flujo universal de la vida, ¿sí? Nosotros nos volvemos, en esa caída nos volvemos demasiado rígidos ante la vida cuando juzgamos, cuando criticamos, cuando atacamos. Somos demasiado rígidos a la vida, entonces cuando caemos a ella se afectan todos nuestros chakras inferiores, porque nos van a doler los tobillos, nos van a doler las rodillas, nos van a doler las caderas, que son los tres primeros, a nivel de articulaciones son los primeros tres chakras. No tenemos raíces, no reconocemos nuestros verdaderos deseos por estar peleando y criticando y jodiendo tanto, y no reconocemos
¿dónde está nuestro poder? Porque no hemos tomado el poder de nuestros ancestros, ¿sí? Y entonces, claro, esa caída es súper dura, fuerte, y se afectan todos nuestros chakras inferiores, ¿sí? Adicionalmente, a raíz de eso, nuestro corazón se endurece, o sea, afecta el punto evolutivo que es el corazón, el chakra del corazón. De ahí para abajo es como si todo fuera una piedra. Yo no me adapto a nada, no fluyo con nada. Todo para mí es una guerra. Todo se convierte, todos los procesos de mi vida se me convierten en una lucha, en una pelea, en una tormenta. ¿Sí? Eso es lo que sucede cuando nosotros optamos por vivir la vida atacando, juzgando y criticando todo el tiempo al linaje al cual pertenecemos, ya sea el linaje familiar o el linaje de humanidad como tal, o el proceso evolutivo planetario. Todo, criticándolo todo y juzgándolo todo. La tercera opción entonces es, me voy a correr yo por acá, porque mejor no lo reconozco y lo uso como cimiento e impulso, como trampolín de inicio. Yo no, como les decía, por pacto de sangre yo no me tengo que comportar igual a mi linaje. Esa no es la idea. Pero él sí es mi cimiento, mi trampolín inicial para lanzarme a la vida. Y lo va a hacer en muchos aspectos que vamos. Yo me lanzo hoy a la vida desde un aspecto y más adelante reconoceré otros y me seguiré lanzando desde esos aspectos. ¿Sí? Entonces, ahora tengo el mismo panorama, ¿cierto? Perdón. Veo las mismas cosas, voy a dar el salto de la vida, reconozco a mi linaje y lo veo como cimiento impulso, como trampolín de inicio, reconozco que voy a caer en la vida a vivir mis propios procesos. Mi familia no va a vivir los procesos por mí, la humanidad no va a vivir los procesos por mí. Por eso el linaje se queda arriba y tú vives tus procesos al zambullirte en el agua, ¿sí? Ya entonces ahora el salto se ve de esta forma. Yo tomo todo mi linaje como impulso, salto, y es un salto más elegante, más bonito, como lo veíamos ayer, que terminábamos en la onda encantada de la semilla, terminábamos en el guerrero cósmico. Ya no lucho, ya descubro las herramientas creativas y la belleza para vivir en la vida. Ya mi linaje se convirtió en una herramienta. Mi linaje me impulsa a volar más alto y a llegar más lejos, ¿sí? Y ahí encuentro que todos los procesos de la vida se convierten en una búsqueda de la adaptación, la fluidez y la purificación, ¿sí? Y reconozco entonces que cada proceso que yo escojo vivir es un aspecto del linaje o de génesis humana que yo decido trabajar para purificarlo en mí. Yo ya no critico porque yo observo los aspectos del linaje o los aspectos de génesis humana y tomo los que siento que no están purificados y yo los voy a purificar en mí. Yo decido hacer ese trabajo, que es una cosa muy diferente. Entonces, desde ese punto de vista, pues no nos podemos cansar de preguntarnos por nuestro linaje todo el tiempo, hacernos toda la cantidad de preguntas capciosas que se nos ocurran, ¿sí? Por eso siempre nos vamos a detener en el oculto buscando qué puede haber ahí que yo no haya visto en mi familia. Avancemos entonces ya con el kin del día de hoy. Me devuelvo para la punta en la que siempre estoy. Y recordemos entonces que estamos al interior de un año semilla eléctrica amarilla, viviéndolo como un llamado para activar la sincronía con la semilla de la evolución. Que hoy llegamos al kin número 2 de este recorrido por la onda encantada de la Tierra. Este kin es el kin número 158, que es el espejo lunar blanco, cuyo mandato nos dice: yo polarizo con el fin de reflejar. Estabilizando el orden, sello la matriz del sinfín, con el tono lunar del desafío. Y entonces ahora, pues como estamos en miras de tomar decisiones para cambiar el reflejo, entonces ahora se me está recordando que voy a experimentar todas las polaridades de lo que yo podría reflejar afuera. O sea, voy a ver inclusive la polaridad buena afuera. Voy a empezar a ver todo lo que el mundo externo me muestra en polaridad. Porque ahora yo voy a decidir qué quiero reflejar. Voy a comenzar a estabilizar mi orden interno, porque si yo veo de verdad lo que quiero reflejar es esto en este nuevo proceso evolutivo que voy a iniciar, entonces comienzo a mirar qué parte de mí no está organizada adentro. Y sé que al tomar la decisión de hacer ese reflejo que yo deseo,
el orden interno se va a alterar, voy a perder algo de mi estabilidad interna, pero necesito observarme en paz, descubrir que hay una verdad que necesito ver, ¿sí? Al interior de ese desorden, de ese caos interior que se genera cuando yo busco mover mi proceso evolutivo en esa dirección, cuando tomo las decisiones de cambiar aquellas acciones con miras a que mi reflejo sea aquel que yo deseo, ¿sí? El que yo verdaderamente deseo, entonces necesito pasar por los procesos de desestabilización interna para que esa energía se estabilice primero en tu interior, para hacer un reflejo afuera de algo que yo deseo. Primero debo estabilizar esa energía en mi interior y ese es el desafío que nos plantea esta onda encantada de la evolución. Si a mí me da miedo pasar por los procesos de desestabilización interna, es como si yo dijera, no, yo prefiero quedarme en esta zona de confort, no voy a salir y ya aquí vivo, porque no quiero desestabilizarme. Y con esta energía, este Dios Padre, Madre, universal, gran espíritu, fuente de todo pensamiento que en conjunción con nuestros pensamientos nos ayuda a crear la realidad que cada uno de nosotros está experimentando, en armonía y unión con el centro de la conciencia planetaria y en amor y resonancia con nuestro ser superior que hoy nos guía desde el poder del corazón, que hoy nos desafía a reconocer lo que verdaderamente tenemos en nuestro corazón, que lo soltemos, porque este perro lunar blanco que nos guía hoy pertenece a la onda encantada de la luna y nos está diciendo, suelta de una vez lo que tienes contenido en tu corazón, suéltalo, no lo sigas endureciendo más, no te vuelvas más rígido de lo que ya estás, para no convertirnos como en ese clavadista que al saltar su agua se convierte en una arena y dígame, ¿qué tan fácil es nadar en la arena? Eso es la analogía perfecta de cuando yo no soy fluido, no suelto, no digo, no expreso mi emoción instantánea. Es como si yo pretendiera nadar en arena. Eso es áspero, eso me raspa, es difícil, realmente no avanzo. El golpe es fuerte, es una lucha permanente. Mi corazón hoy, mi guía hoy desde el poder del corazón me dice, tú tienes el poder para conectarte a tu corazón y soltar todo lo que tienes ahí contenido. No generes más murallas, comienza a construirlas. Y con esta información llegamos al oculto, que es esta información del preconsciente, nuestro linaje familiar, este del que estamos hablando, que yo digo, Lucho, qué cansón otra vez, más preguntas del linaje. Bueno, ya vimos por qué nos vamos a seguir preguntando eso incansablemente. Entonces, este oculto que simboliza el preconsciente, la historia de los archivos acásicos, los anales de la historia evolutiva de la humanidad, que nos dicen hoy, la humanidad, a través de esta onda encantada del humano, al que pertenece este king del oculto, te ha legado, ayer en la semilla cósmica nos dejó sus legados y sus logros a nivel de conciencia. ¿Sí? La pregunta es, ¿yo los tomé como recursos que me generan hoy las herramientas abundantes para continuar el proceso evolutivo? Porque esta noche cristal es la que cristaliza el poder de la abundancia. Y entonces, cuando yo tomo el linaje, necesito mirarlo y reconocer que lo que ellos me entregaron, sea en luz o sea en sombra, son herramientas abundantes. Pero normalmente cuando yo observo las sombras de mi linaje o cosas en mi linaje, yo no veo ahí sino carencias, limitaciones. Yo siento que me dejaron encartado, mira, me dejaron a medias. Es que yo empecé mal este proceso porque mi linaje era horrible, entonces mira, pues arranqué ya cojo, casi que mocho de pies y manos, manco, cuadrapléjico, porque no veo sino limitaciones. Y no reconozco en ese poder de ver sus sombras la posibilidad que yo tengo de correr el velo de la noche. Ellos me dejaron su legado hasta ahí, pues ese es el balance de sombras y luces que ellos me entregaron. Pero si yo lo veo como un recurso abundante en posibilidades de evolución, la cosa será diferente. Lo que pasa es que normalmente nosotros no observamos esas cosas que nos molestan de los padres, esas cosas que nos molestan de las madres, de los abuelos, de las abuelas,
bisabuelos, bisabuelas, tatarabuelos, tatarabuelas y de la humanidad misma, yo no las observo como un recurso que me está impulsando a correr un velo de la noche que ellos aún no han corrido. Cuando yo lo veo así, inconscientemente, me voy entonces al analgo para ver lo que sucede en mi inconsciente. Inconscientemente, este espejo lunar blanco, que es el kin del día de hoy, oculta en su subconsciente las formas exactas con las cuales él está nutriendo su plan del alma o su misión de vida con los poderes esenciales que les fueron entregados por el ser antes de nacer. Entonces yo sigo nutriendo lo mismo. Resulta que si yo no veo esto, yo estoy nutriendo y gestando las mismas formas del plan del alma que ya fueron gestados por nuestros padres para volver a llegar a la misma conclusión. Ve, en este proceso yo aún fui carente de esto, tuve estas limitaciones, pero si esas conclusiones yo las puedo ver en mi familia, si esas conclusiones yo ya las puedo sacar del linaje de la humanidad, entonces ¿no será que hoy yo tengo que aceptar el desafío que me está planteando mi ser a sacar de mi inconsciente el hecho de que yo siga nutriendo? Quiero cambiar el reflejo. Ya sé cuál es mi deseo, ya sé hacia dónde apunta. Sé que yo deseo cambiar el reflejo de esta forma, que afuera yo me manifieste, que mi realidad afuera se manifieste de esta forma. Sé, entonces comienza a nutrir de una forma diferente, comienza a extraer de tu inconsciente aquellas cosas que para ti representan un desafío de nutrición. Me da miedo nutrir este poder en mí, porque tengo miedo a las consecuencias, porque si hago esto de pronto me hago demasiado libre. El miedo parte de ahí, nosotros le tenemos miedo a realmente descubrir que no somos esclavos de la mente. Y por eso hoy necesitamos extraer del inconsciente que inconscientemente no sigamos nutriendo nuestros reflejos de la misma forma, de modo que no lo vamos a cambiar nunca. Vamos a volver a reflejar lo mismo que nuestro linaje nos legó. ¿Sí? La intención es extraer formas diferentes, usar nuestros poderes de formas diferentes, tomar la decisión de, a partir de las decisiones que tomamos, usar nuestra capacidad de ser luz de una forma diferente, para iluminar nuestro interior y descubrir que podemos pasar a través de esa noche oscura del alma que nos planteó nuestro linaje, porque aquí se lo vemos. Ellos no nos entregaron todo en claridad, pero lo que me entregaron en sombra, yo ahora me dispongo a transformarlo. Entonces voy a pasar por una noche oscura del alma y mi interior voy a perder la estabilidad, como les decía al principio. Pero yo sé que lo hago porque yo tengo el poder, ya no inconscientemente, ya conscientemente sé que tengo el poder de nutrir eso de una forma diferente para realmente afrontar el desafío de lo que significa reflejar lo que tú deseas en el mundo exterior. La Tierra hoy nos invita al desafío a aceptar nuestra verdad, a reconocer cuál es esa verdad que me mueve, porque eso es lo que yo deseo reflejar. Yo deseo que lo que para mí es verdad hoy, y yo vuelvo y les digo, yo sé que la verdad del ser humano, de mi personalidad es parcial, pero a nivel de procesos evolutivos nosotros cada vez elevamos más nuestra percepción del orden cósmico. Pero yo no puedo pretender reflejar todo lo que a mí me han dicho que es el orden cósmico en un solo paso. Yo no puedo reflejar toda la sabiduría que habita en mí sin haber vivido todos los procesos que necesito vivir para hacerlo. Yo hoy acepto con humildad que seguramente mi verdad, ese interior que estoy pidiendo que nosotros reconozcamos que es nuestro deseo reflejar afuera, pues seguirá siendo seguro una verdad parcial en muchos sentidos. Pero yo soy, como me lo diría la onda encantada de la semilla, yo sigo siendo un guerrero abierto a seguir descubriendo esas partes de la verdad que aún yo no he visto y perdiéndole el miedo a los procesos de desestabilización interna, porque yo sé que ellos me van a ayudar a reorganizarme internamente para que el reflejo afuera sea más intenso, más verdadero, más potente, más luminoso. Y una cosa muy importante,
que el alma nos dice hoy como antípodo representado en esta estrella lunar amarilla de la onda encantada de la mano, que nos va a acompañar durante toda esta onda encantada como representante del proceso que se está haciendo a través del alma. Ella nos dice, el desafío es que cuando comiences a vivir tu desestabilización interna para definitivamente cambiar el reflejo externo, no seas duro contigo mismo, no te golpees porque recuerde que hoy nos guía el poder del corazón. No seas tan duro contigo mismo, no seas tan perfeccionista contigo mismo. Los procesos de sanación son procesos de acierto y error. Todo el tiempo hacemos un acierto, cometemos un acierto, pero cometemos errores también, porque son mis luces y mis sombras. Sí. Lo que yo tengo que mirar es cómo sigo nutriendo con amor mi capacidad creativa de regenerar, reconstruir, transformar mi plan del alma, para que mi verdadero plan del alma se refleje a través de eso que para mí hoy es mi verdad, afuera. Hazlo desde la belleza. Reconoce que el desafío más grande cuando yo reconozco esas emociones que me están haciendo daño por dentro es que yo comience a juzgarme, a criticarme, ¿sí? Muchas de esas emociones se convierten, como lo decía en la parte inicial del video, en esos aspectos que yo decido trabajar a nivel de trabajar de linaje a nivel de mis procesos de vida. Esos aspectos en sombra fueron cristalizados, esos aspectos que todavía estaban pasando por la noche, son aspectos cristalizados de la memoria ancestral. Y yo hoy me voy a reconocer el valor de decidir comenzarlos a sanar. Cuando hago esto, lo que el linaje me entrega no son sombras, me entrega recursos evolutivos. Mi linaje se convierte en ese trampolín del cual yo me impulso para vivir todo el tiempo nuevos procesos de transformación a nivel evolutivo, cada vez más armónicos, cada vez más bonitos, como me lo pide mi alma hoy a través de esta estrella lunar amarilla que es el antípodo. Obvio, si yo no me escucho, si yo no escucho el poder de mi corazón, por el cual habla mi ser superior, me convertiré en una persona tan rígida que seguiré tratando de pretender transformar las situaciones, rechazando, criticando y juzgando mi linaje y la sombra que ellos me dejaron. Pensaré que la forma más fluida de transformarlo es nadando en esa arena que es áspera, que me sofoca, que me quita el aire, que no me refresca, que no me purifica. Hoy entonces, a nivel evolutivo, observemos cuáles son las cosas que nosotros, encajando este kin del espejo lunar blanco, cuáles son esas cosas que nosotros al interior de este segundo pulso, de esta onda encantada, seguimos arrastrando como hábitos de comportamiento que son, que se expresan en sombra. Hábitos de comportamiento en los cuales yo no soy capaz de reconocer que otros puedan tener parte de la verdad. Hábitos de comportamiento donde yo no le hago caso a mi propia verdad. Siento un deseo y siempre juzgo que no es verdadero, que realmente parte de un deseo que no es una verdad mía, que parta de mi personalidad, entonces yo lo desecho y sigo defendiendo verdades de otros. ¿Sí? Esta onda encantada tiene mucho que ver con el desafío de aceptar nuestra verdad, la verdad de tu ego, de tu personalidad, y comenzar a vivir el proceso a través de la creación en el reflejo externo, de un reflejo exacto de esa verdad interior. ¿Cuáles son esas verdades que yo no acepto? ¿Cuáles son esos reflejos contra los cuales yo aún lucho? ¿Cuál es mi incapacidad de reconocer que otros pueden tener parte de la verdad? ¿Cuál es mi incapacidad para ver las posibilidades que yo tengo en este proceso evolutivo de reflejar el orden cósmico, donde me digo que yo no puedo? Y por eso sigo nutriendo lo mismo, porque me quedo mejor al interior de esa misma zona de confort que me entregó mi linaje. Pues esta es la sabiduría que ya la humanidad ganó, entonces aquí me quedo yo, porque de acá para allá no hay más recorrido para hacer.
Yo sigo nutriendo los mismos procesos para gestar los mismos resultados. ¿Dónde hago esto? ¿Sí? Porque en esta balanza del moderador del moderador de la armonía es lo primero que se nos pide. Reconoce cuáles son esas cosas que no son tu verdad y que tú algunas veces defiendes. Necesitamos comenzar a mirar cómo vamos a generar armonía ahí. ¿Dónde necesito generar yo armonía? Donde no soy capaz de reconocer mi propia verdad, donde no soy capaz de reconocer cuáles son esos aspectos del orden cósmico que yo ya viví y siento en mí y el poder de mi corazón me está mostrando. Y que entonces yo ahora debería estar trabajando para reflejarlos aquí en la tierra, viviendo los procesos necesarios para que se convierta esto en un reflejo en la tierra. ¿Sí? Entonces ese es el primer paso. Reconocer todas esas cosas que nos pesan al interior de esta balanza del moderador de la armonía, para poder descubrir todos los aspectos y los potenciales que nosotros tenemos para reflejar en armonía y en belleza ese orden cósmico que tú ahora sientes que es tu verdad, porque tú ya lo has visto, lo has sentido en tu corazón. A nivel del inconsciente, nos diremos muchas veces que de pronto no tenemos el potencial suficiente para poder hacerlo, o que de pronto hacemos un uso desmedido de la fuerza para cambiar ese reflejo. Y en cualquiera de las dos opciones, cualquiera de las dos opciones no son una expresión desde el amor, porque este recorrido va del sol magnético hasta el perro espectral, para que nosotros reconozcamos que cualquiera de esas dos expresiones del poder no es una expresión de amor universal, no es una expresión de amor incondicional. Entonces ahora voy a observar cómo inconscientemente muchas veces uso mi poder o me niego la posibilidad de usarlo. ¿Sí? Es como la pregunta fundamental que nos debiéramos hacer a nivel del inconsciente. Eh, Feliz día entonces de este King número 158, el espejo lunar blanco. Que hoy estemos dispuestos a reconocer todas las veces que nosotros le hemos sido infieles a nuestra propia verdad. Todas las veces que nosotros hemos tratado de reflejar partes del orden cósmico que ni siquiera hemos visto, que ni siquiera hemos considerado que sean importantes para nosotros, pero como nos dejamos llevar por la corriente y seguimos siendo muy influenciables desde el preconsciente de toda la historia de humanidad y de todo el linaje de humanidad, pues yo sigo defendiendo esas verdades inconscientemente y no me doy cuenta que estoy repitiendo las mismas gestaciones. ¿Dónde te cuesta decidir poniéndote las manos en el corazón para usar el poder del corazón y escoger el rumbo que tú le quieres dar a tu deseo para manifestar esa verdad desde la cual tu corazón está pulsando en la realidad que estás experimentando? Un feliz día para todos y un abrazo muy grande.